Todo mal hizo Racing hoy aquí en la Paternal realmente. Se equivocó demasiado, pagó muy caro los errores, porque era un partido parejo en el que no terminaba de pasar mucho, sobre todo en la mitad de cancha ninguno de los dos se hacía eje de la pelota, dos equipos que tratan de jugar bien al fútbol, como es el argentino de Nico Díez, y por supuesto Racing que siempre intenta a partir de la tenencia. Hoy obviamente con bajas muy sensibles, porque la de Rojas fue una baja que se sintió, que fue Mura por ese sector, no termina de ser lo más conveniente, porque Mura al ser diestro se tiene siempre que acomodar. Balboa igual tuvo sobre todo un buen primer tiempo. Racing en general no tuvo un mal primer tiempo, aguantando un poco cuando el bicho trataba de atacar. Un muy buen primer tiempo de Sosa, muy tiempista como siempre en los cortes. Ni César y Basso empezaban a mostrar algunas equivocaciones, y cuando más parejo estaba el partido, Racing lo abre con un pelotazo largo. Ni Balboa ni Maravilla la terminan agarrando, la duda del ruso Rodríguez, y ahí apareció Konechny, que había ingresado por Solari para empujar la pelota, para definir y establecer el 1-0. Y en el momento en el que Racing justamente tenía que jugar con esa ventaja a favor, tenía que aprovecharla de la mejor manera, llega el empate. A los 3 minutos de que Racing se pone en ventaja, el bicho de la Paternal lo empató con mucha facilidad por un centro al área que uno pensaba que Arias lo iba a controlar tranquilo. Primero la quiere retener, la deja bajar, y cuando la deja bajar porque no la termina de retener, se ve en una complicación, tira un manotazo, y ese manotazo le cae en los pies al Lescano, que define sin ninguna oposición y marca el empate. Un empate que fue un baldazo para Racing, porque tenía un partido controlado, un partido muy difícil, en una cancha que siempre les esquiva, y termina Argentinos empatando la historia. A partir de ahí, en el final del primer tiempo, Argentinos llegó un poco, pero le costaba generar. Racing tiene una chance clarísima en la cabeza de Konechny, que se va a esto del palo derecho del ruso Rodríguez, se pasa muy cerca, y ahí nos íbamos al entretiempo. Luego de un primer tiempo parejo, pensando que el segundo tiempo iba a ser con la misma tónica, de la misma manera, en el estadio Diego Armando Maradona, pero a partir de que Racing fue apurando un poquito más, fue presionando alto, tuvo algunas chances para incluso convertir el 2-1. Hay una muy clara que se pierde Zuculini, que no llega a definir, tampoco llega a definir Maravilla, a quien hoy le llegó muy poco la pelota, y en las pocas que le llegó le costó mucho a Maravilla poder hacerse bien de la pelota para definir. Y llega el 2-1 de Argentinos, que es una jugada del Lescano realmente impresionante. La empezó a pisar, fue una jugada de papi fútbol lo que hizo Lescano. La pisó para un lado, la pisó para el otro, enganchó y la cucharea bárbaro, y solo apareció López Muñoz. No lo marcó nadie a López Muñoz, que entró solo en diagonal, cabeció y estableció el 2-1. Racing fue a buscarlo, fue en busca del empate, con algunas ideas por afuera, yendo demasiado con Mura por izquierda, pero empezó a cometer muchos errores en defensa. Di César marcando mal, Basso se mandaba mal al ataque, Di César le perdía la pelota infantilmente tratando de salir del fondo, y así llegó el tercero. Di César trató de salir jugando, la perdió con dos futbolistas argentinos, le quedó a Jiménez, que tuvo cancha para ir, remató al segundo palo y sin mucha oposición convirtió el tercer gol de Argentinos. Nuevamente movió el banco Pepi Bercé, Gonzalo Costa. Recordemos que hoy Gustavo Costa no estuvo por estar suspendido, y fue el ingreso de Luciano Vieto lo que intentó mover un poquito más la cancha. No lo hizo mal, Vieto entró bien, incluso Racing tuvo una chance muy clara, en la que no pudo terminar de definir y establecer el empate, el descuento, Toto Fernández, porque define con mucha liviandad y no llega a romper el arco del ruso Rodríguez. Y cuando Racing trataba de ir, nuevamente un pelotazo largo, Di César nunca lo marcó a Molina, en vez de marcarlo de atrás lo marcó de adelante, algo insólito completamente. La pelota le quedó a Molina, tocó atrás, vino el centro, el pase nuevamente hacia el medio y define Oroz. Para colmo nos convierte un gol Oroz, que pide disculpas por su pasado, pero ya el partido había finalizado. Ya los últimos minutos fueron simplemente para que la gente del bicho se floree con el ole ole. Racing trate con un poco de vergüenza deportiva ir para adelante como podía, con muy pocas ideas realmente. Ya lo del complemento de Racing fue un error atrás del otro. Ya en el empate había sido así, en el segundo tiempo se multiplicó y Racing se va de la Paternal con una derrota durísima, que lo hace quedar último en el torneo, que lo hace quedar afuera de la zona de Sudamericana. Quedan 8 partidos en el torneo local. Racing empieza a quedar obligado. Lo que no queríamos que pase, pasa rápidamente.
porque empezará a quedar más que obligado de aquí a lo que viene. Lo próximo será el domingo en el Cilindro Unión, ya no hay margen de error para el equipo de Gustavo Costa, necesita ganar y con muchísima urgencia si no quiere quedar afuera de los 8 que clasifican, si no quiere quedar afuera de las copas internacionales. En la Copa, bárbaro, vamos a buscar a Vélez en septiembre, vamos a jugar los cuartos de final, pero empecemos a jugar también por el torneo local, porque estos puntos también suman, porque si la Copa no se te llega a dar a los torneos internacionales, tenés que ir por el torneo local. Por supuesto también estará la Copa Argentina, pero jugando así va a ser muy difícil, Racing. Hay mucho que mejorar, obviamente hay un cansancio que se entiende y es lógico, pero necesita levantar el equipo académico para en el torneo local empezar a hacerse un lugar. Veremos qué tiene Solari, que salió con los golpes en su rodilla, manifestó un dolor muy importante, veremos si, esperemos que no estemos hablando de alguna rotura ni nada similar para el ex Defensa y Justicia. Lo de Almendra, lo de Nacho Rodríguez fue simplemente preservarlos, van a estar disponibles para el partido ante Unión. Racing volverá a trabajar el martes para enfocarse en el Tatengue, para enfocarse en volver a sumar de a 3 por el torneo local. Te voy a pedir que me acompañes con tu like, que te suscribas al canal, que me comentes cómo tiene que hacer Racing para levantar en el torneo local, si hay que hacer cambios. Recordemos que volverá Pardo el fin de semana que viene, será una vuelta importante, pero ¿qué tiene que hacer Racing para en el torneo doméstico conseguir los mismos resultados que la Copa Libertadores? Nos volveremos a encontrar al cierre de esta semana y luego, por supuesto, en el cilindro con lo que será el análisis de ese partido. Perdió Racing, jugó muy mal y tiene que levantar.